Muy bien, continuamos en este programa en la realidad de todas las noticias, la visita anunciada del doctor José Luis Pérez, lo vamos a saludar y obviamente vamos a hablar de varias cuestiones, esta cuestión política, también de su función, de su trabajo hoy en la legislatura provincial y cuestiones que tienen que ver con el andamiaje de la vida institucional también en la ciudad de Villa Dolores. José Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Ariel? La verdad que un gusto, es la primera vez que estoy aquí en tu casa, en tu nueva casa. Así que agradezco la invitación y seguramente no va a ser la última oportunidad en la cual estamos aquí presentes. José Luis, ¿tu cargo hoy en la legislatura cuál es? Bueno, actualmente yo me desempeño como asesor de una comisión de reforma política, que así se llama. Es una de las varias comisiones que tiene la legislatura, que está en este caso presidida por el doctor Oscar Félix González y que fue creada justamente a instancia del gobernador Schiaretti para tratar de mejorar la condición electoral de los ciudadanos de Córdoba. En este marco, la comisión se conforma con todos los presidentes de los bloques legislativos que tienen representación en la Asamblea Legislativa Provincial, más todos los legisladores que quieran formar parte, porque no es un número cerrado, digamos, ni prohibitivo. Y lo que se ha hecho es, por lo menos el año pasado que empezó a funcionar, es tratar y estudiar diversas temáticas, algunas de las cuales ya se han plasmado en leyes. Por ejemplo, una muy importante que tiene que ver con la implementación de los sistemas electrónicos de votación, que seguramente va a ser una cuestión vigente a partir de las próximas elecciones provinciales. Detenete un segundo ahí. Vos sabés, José Luis, que muchos intendentes, jefes comunales, han hablado de esta cuestión que tiene que ver con no va a ser tan beneficioso este sistema, porque muchos aducen, bueno, nosotros estábamos acostumbrados, y vamos a hablar en la realidad, a darle el voto en la mano, en el bolsillo, y se aseguraban los intendentes o algunos jefes comunales, esto es más en las comunidades más chicas, ¿no? Digo, a algunos como que no les va a favorecer, o por lo menos están anticipando de que esto no va a ser por lo menos a lo que estaban acostumbrados. Seguramente que no, porque es un cambio bastante trascendental de acuerdo a lo que se venía utilizando como sistema de votación. No nos olvidemos que Córdoba viene evolucionando bastante en esta materia. Hemos pasado del clásico sistema de boleta de papel a lo que era la boleta única de sufragio. Claro, sí. Que también en su momento fue toda una cuestión, ¿no? Fue una cuestión, pero creo que en las 2 o 3 elecciones que tuvo vigencia, el electorado lo asimiló bastante bien. Yo creo que era una cuestión muy simple, que de alguna manera esa boleta única de sufragio trataba de terminar con algunas prácticas políticas que no eran de las mejores, ¿no? Eso que vos estás mencionando de ir con el voto, llevárselo al votante, que no está mal, digamos, que algún candidato lo quiera hacer, es una estrategia y mientras sea correcta en el sentido de no ensuciar la cancha es válida. Por supuesto. Pero digo, es parte del juego. Es parte del juego, pero a veces esas mismas prácticas se transformaban en conductas no deseadas. La boleta única de sufragio vino a terminar con eso. Y creo que esta nueva vuelta de rosca que se le está dando al derecho electoral de los ciudadanos cordobeses va a profundizar ese cambio y me parece que va a ser para mejor. Te recuerdo que por ejemplo, esta comisión estuvo para sancionar esta ley, la convocatoria de muchos especialistas en la materia, gente de la Universidad Nacional, gente de la Universidad Tecnológica, gente de prestigiosa ONG como Argentina Elige, que fue la que organizó el primer debate presidencial que hubo el año pasado en nuestro país, gente como el CIPE, que es un centro de estudios para las cuestiones que tienen que ver con el manejo de la cosa pública, gente del gobierno de Buenos Aires, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Salta, incluyendo al mismísimo gobernador Urtubey, porque son los únicos 2 distritos que hasta ahora han venido utilizando el voto electrónico como una variante, ¿no?, de los sistemas electrónicos de votación. Y yo creo que ha salido la mejor ley que es posible. El tiempo dirá los ajustes que haya que hacer, que sea necesario, porque seguramente toda ley es perfectible desde ya, pero me parece que como cambio electoral es profundamente es un avance positivo, sin duda alguna. José Luis, ¿cómo está la cuestión de cuando uno habla de la posibilidad de todo lo que se va tratando en la legislatura? Una de las polémicas, algunos que han salido a hablar, a levantar su bandera, la ley de bosques. Y en el medio la gente, ¿no?, que aquellos que poco entienden, que pocos se saben de la materia porque
no tienen por qué saberlo, pero sí muchas veces van escuchando campanas, ¿no? De aquellos que están a favor, que están en contra, que se habla una cosa, que se dice otra. ¿Qué va a pasar con esta cuestión? ¿Cuál es la realidad que le podemos contar al vecino común que se hace casualmente esta pregunta? Mira, yo creo que con respecto a este proyecto de ley, porque en definitiva es un proyecto, ¿no? Aún está en estudio, en tratamiento, no se ha sancionado definitivamente. Viene a ser un proyecto que se ha presentado con la idea de mejorar la ley que actualmente está vigente en la provincia de Córdoba. Y te digo lo siguiente, yo entiendo que por ahí se ha generado mucha polémica con respecto a este tema, y hay muchas cuestiones que se están diciendo que no son ciertas. Por ejemplo, que a la provincia de Córdoba le pueda quedar solamente el 3% de bosque virgen o bosque nativo, que se va a permitir la tala o el desmonte desmesurado y sin control, que se va a poder utilizar técnicas de producción que sean agresivas para con el suelo. Mira, Chirola, yo he visto la ley, y te digo, esto no es ninguna cuestión que esté guardada bajo 7 llaves. Cualquier ciudadano con una computadora o un celular, acceso a internet, se mete en la página de la legislatura de Córdoba y puede ver el proyecto. Te puedo asegurar que no hay en todo el articulado uno solo que establezca alguna de estas cosas que se están diciendo. ¿Y por qué se dice esto entonces? Y a mí me parece que mucha de esta discusión se origina de la falta de conocimiento. Me da la sensación de que mucha gente que está diciendo estas cosas en realidad no ha estudiado la normativa. Y te digo más, ¿usted puede hablar con José Luis Serrano, por ejemplo, un dolorense que ha levantado su bandera y que ha sido un tipo polémico, que ha ido a Córdoba inclusive, como su personaje Doña Jovita, y digo, uno por ahí, esto es lo que la gente pregunta. Por un lado escucha a ustedes hablar de esta cuestión, y del otro lado hay gente que dice lo contrario. Digo, ¿cuál es la verdad de la cuestión en esto? Mira, yo creo que lo que está haciendo la legislatura con esta cuestión de tratar de escuchar a todos los actores involucrados. Recordemos que antes de que este proyecto estuviera listo en el estado parlamentario que actualmente está, se escucharon a todos los actores que tienen algún tipo de injerencia sobre esta cuestión. Ruralistas, productores, gente del campo, ambientalistas. Nadie puede decir que no fue escuchado, porque todos fueron invitados a participar. Y la discusión todavía se está estableciendo. O sea que, si es por intentar mejorar la ley, seguramente va a salir algo mejor de lo que actualmente pueda estar como un proyecto que en una de esas pueda alcanzar el estado de sanción de ley. Cuando usted habla de escuchamos a todos, digo, en ese cada uno de escuchar, digo, hay intereses creados por varias cuestiones. Aquellos que defienden el medio ambiente, que el único interés casualmente es ese, ¿no? De preservar lo poco, mucho que nos queda, y después los intereses particulares de la gente que de alguna manera vive de lo que es la tala, ¿no? Sin ninguna duda, Ariel, que cada sector involucrado en esta y en todas las cuestiones tiene sus propios intereses, eso desde ya. Creo que la tarea de los representantes del pueblo, en este caso los legisladores provinciales, es buscar un equilibrio. Exacto, buscar un equilibrio, aunar todas estas cuestiones que se están diciendo y que salga la mejor ley que sea posible, que trate de satisfacer a todos los sectores. Seguramente en algún punto la frazada no va a quedar más corta o más larga, seguro, porque no se puede satisfacer a todo el mundo. Ni Jesucristo pudo convencer a todos. Y fíjate vos, si partimos de ese ejemplo, ¿qué nos queda para el resto de los mortales, ¿no? Totalmente. Pero yo creo que el intento vale la pena hacerlo. José Luis, bueno, esto por un lado, digo, quiero ir tocando varios temas, y si bien creo que es importante la labor que ustedes desempeñan en la legislatura provincial, quiero caer un segundo a nuestra Villa Dolores. Bueno, una persona con experiencia, una persona que trabajó mucho cuando te tocó ser concejal, digo, y en este tiempo hemos vivido como varios episodios dentro de lo que es el Consejo Deliberante de la ciudad de Villa Dolores, cuestiones que han tenido que ver internas de los concejales del oficialismo, la intendente, la dieta, digo, han venido sucediendo cosas que a lo mejor en su tiempo no lo vivíamos y estaban encabezados casualmente o enfocados en el trabajo legislativo. ¿Cuál es tu percepción de lo que hoy estamos viviendo o de lo que ha pasado en este último tiempo? Mira, yo creo que, y esto lo digo como un simple ciudadano de a pie que ha asistido como espectador, ¿no?, de todo esto que viene pasando, me parece que lamentablemente desde el punto de vista institucional se ha incurrido en una situación para nada deseada, creo que lamentable,
y ojalá que no se hubiese vivido nunca, porque me parece que los que pagan los patos rotos de esta cuestión terminan siendo los ciudadanos de Villa Dolores, como siempre, que quedan en el medio de una discusión que por ahí inclusive se caen cuestiones demasiado técnicas que la gente no entiende porque no tiene por qué entenderlas. Claro. Y encima, seguro, y encima que hoy, por la situación general que estamos viviendo, la gente está preocupada por cuestiones más elementales, como llegar a fin de mes. Si encima se le agrega el peso de tener que inmiscuirse en una discusión como esta, me parece que es muy poco serio. Yo creo que todos los involucrados en esta cuestión han estado muy por debajo de la altura de las circunstancias. Esta es una situación, te vuelvo a decir, que no tendría que haber ocurrido jamás. Sí. Creo que la intendenta Gloria Pereira tiene, políticamente hablando, un problema muy serio. Es complicado manejarse cuando tus propios concejales no te responden o pretenden, lo que es peor aún, queriendo intentar jerarquizar la tarea legislativa, generar situaciones como esta. Yo creo que bajo ningún punto de vista se puede jerarquizar la tarea de un legislador con un dietazo como el que hemos visto el año pasado. Me parece que la tarea del legislador, en este caso el concejal, se jerarquiza con más y mejor trabajo de calidad. Usted lo ha vivido en carne propia y yo veía, no puede ser que un concejal, al margen de lo que gane, si está bien o está mal, digo, no puede ser que una persona que presente 4 o 5 o participe activamente en cada sesión pueda ganar lo mismo que aquel solamente que levante la mano, que nunca presentó un proyecto, y ahí está el kit de la cuestión. Me parece que hay que empezar a pagar, en el buen sentido de la palabra, por lo que uno produce. A tarifar la tarea del concejal. Porque de esa manera le vamos a dar una mejor proyección al ámbito del trabajo, vamos a darle la igualdad de posibilidades, y para que el que tenga que trabajar, trabaje, y el que no trabaje, no ganará lo que tiene que ganar. Mira, yo creo que esa sería una muy buena medida. Te digo francamente, yo soy de los que piensan que un funcionario público tiene que ganar bien, pero no soy de los que piensan que tiene que ganar bien para que no sea corrupto. Porque si empezamos con ese planteo, ya empezamos mal. Bueno, usted sabe funcionario público tiene que llegar al manejo de la cosa pública, al manejo del Estado, sea municipal, provincial o nacional, por un verdadero servicio de vocación a los demás. No tenemos que ponerle un sueldo alto por temor a que caiga en un acto de corrupción. Usted sabe que hablando de esto, una vez el profesor, el doctor abogado Roberto Quevedo, siendo profesor mío, le pregunté por qué un juez tiene que ganar en Argentina lo que gana. Y está bien que gane bien. Y me respondió, para no ser tentado por alguna de las partes. Me parece que volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Exactamente. Un juez debe actuar por lo que realmente debe actuar. Tiene que ser probo por naturaleza, lo mismo que un funcionario público. No por tener la seguridad de que todos los meses va a cobrar una muy buena cantidad de dinero y que no necesita caer en conductas ilegales para ganar dinero por izquierda. Lamentablemente eso es uno de los males que nos ha venido acompañando desde hace mucho tiempo. Y si a eso le sumamos que estamos en una situación complicada, que no estamos precisamente en una época de vacas gordas, un aumentazo así como este, yo creo que ha sido una cuestión absolutamente improcedente y que no tendría que haber ocurrido. ¿Cómo ve la actitud de la intendente Gloria Pereira con toda esta situación? Bueno, ahora este acercamiento con su padre, el actual diputado nacional, este acercamiento nuevamente con algunos de los concejales que en algún momento hablaron mal de esta situación que se vivió, digo, ida y vuelta, ¿cómo lo ve políticamente? Mira, vez pasada un colega tuyo me hacía más o menos la misma pregunta y yo decía que a la intendenta la veo un poco como políticamente hablando, ¿no? Una especie de adolescente. Vos viste que la adolescencia es una época difícil de la vida, donde todos tratamos de forjar la personalidad, es decir, la forma de ser que nos va a acompañar el resto de la vida. Y me parece que la intendenta está forjando su personalidad política. ¿Usted quiere decir que no es lo mismo haber sido director de Acción Social o jefe de gabinete que hoy ser intendente y tener toda la responsabilidad en el mando? Por supuesto que no, y menos haber ocupado esos cargos que si bien son muy importantes, pero que durante años no le conocimos la voz a la intendenta. Ni siquiera en la campaña electoral se la conocimos. Recién ahora estamos conociendo la voz y teniendo una idea de cómo y qué piensa, porque está teniendo un contacto mayor con los medios, pero durante mucho tiempo no lo tuvo. Y esa personalidad política que está forjando, lo está haciendo los golpes, digamos. Porque evidentemente no ha tenido una carrera política un poco más aquietada, por así decirlo. Y si ganaba Juan West, por ejemplo, tampoco lo hubiera tenido.
Y me parece que no, porque la verdad que no hubiese tenido ninguna experiencia, no hubiese, aquí nuestra carta orgánica impide que el candidato a intendente sea candidato a concejal, tampoco hubiese entrado el Consejo Deliberante, con lo cual quizá más adelante la pudo haber forjado, pero no hubiese sido en este periodo. Bueno, ¿qué va a pasar con Unión por Córdoba? Uno por ahí analizando la cuestión del movimiento, el trabajo, la presencia de funcionarios de la provincia, el mismo Oscar González, digo, uno que va leyendo y va avisorando lo que puede hacer de aquí al 2019, uno dice, Unión por Córdoba va por todo, aunque muchos de ustedes no lo asumen, no lo quieren asumir, pero bueno, está a las claras, ¿no? Digo, hay un avance, hay una presencia importante en la ciudad y en la zona. Y mira, Ariel, partamos de la base que somos un partido político. Y todo partido político, cuando está en el llano, como nos pasa ahora a nivel local y a nivel nacional, hay que mostrarse. Tiene vocación por reconquistar el poder que en algún momento perdió. Está bien. Y es una es una cuestión legítima dentro de las reglas de la política. Está bien. Y conquistarlo por las vías que corresponda. Yo, por ejemplo, escucho por ahí algunos comentarios que dicen Unión por Córdoba la tiene servida la intendencia en el 2019. No tenemos servido absolutamente nada. Tenemos que trabajar duro y parejo para llegar con posibilidades. Eso le molesta al intendente, por ejemplo, que ustedes vengan a la elección. Por ejemplo, lo que se inauguró acá en la calle Libertador Urquiza, algunos hablan de que es acción social de la provincia ahí. Y sí, la verdad que es parte de la acción social de la provincia. ¿Sabe por qué? Porque hay muchísimas dependencias que están funcionando en esa repartición. Se ha nucleado la parte de deporte, la parte de cultura, la parte de los jóvenes, la parte de los planes sociales, la parte de la asistencia social. Es acción social y mucho más que eso para los vecinos de Villa Dolores. Y me parece que la intendenta no tendría que molestarse por eso, porque si estamos haciendo y estamos ejecutando planes y programas de gobierno en forma absolutamente descentralizada, que la gente no tenga que ir hasta Córdoba, que vengan los funcionarios, que bajen al territorio, que puedan brindar asistencia, que puedan brindar ayuda, y eso, si recae en beneficio de la gente de Villa Dolores, no tiene que molestar. Ahora yo le pregunto esto, doctor. No debería, por lo menos, ¿no? ¿Por qué se canaliza en algunos gobiernos del mismo partido, Unión por Córdoba, se canaliza, por ejemplo, Sala Cuna, con el intendente lo inaugura la municipalidad acompañada con funcionarios provinciales? Planes, créditos, vida digna los canaliza la municipalidad, acción social. En caso de Villa Dolores, y esto hay que decirlo, más allá de esta cuestión, de esta diferencia de la intendente, de Oscar González, Unión por Córdoba, o el partido de la Concertación, digo, no sucede lo mismo. Digo, ¿cuándo vamos a terminar madurando de ambas partes, gobierno municipal, gobierno provincial, y permitiéndole a la correcta funcionalidad de las instituciones que lo que se tenga que hacer sea lo que realmente se deba hacer, y no permitirnos que yo haga lo mío porque soy gobierno provincial y que yo haga lo mío porque soy gobierno municipal? Digo, alguna vez deberemos entender en estos más de 30 años de democracia que tenemos que la única forma de salir adelante es el trabajo unificado y no por separado, que uno lo ve. En el caso de Villa Dolores está sucediendo esto. Sí, eso también tiene que ver un poco con, o bastante mejor dicho, con la madurez de los dirigentes, ¿no? Que por ahí a veces priman cuestiones de índole más bien personales o sectoriales por encima del interés general, cuando la ecuación tendría que ser exactamente al revés, ¿no? Pero mira, vos ahí citaste algunos ejemplos muy puntuales. Yo me acuerdo que cuando la provincia empezó a trabajar con, por ejemplo, los planes Vida Digna, que es una ayuda económica para que la gente de bajos recursos pueda mejorar un baño, terminar una pieza, techar o cosas por el estilo. No se le va a solucionar 100% la solución habitacional, pero por lo menos al menos es una ayuda, al menos un paliativo. La intendenta públicamente dijo que le habían dado de la provincia algo así como, no recuerdo la cifra exacta, pero supongamos 110, 115 planillas. Yo no creo que le hayan dado tampoco, pero supongamos que hubiese sido cierta, porque no tengo por qué dudar de la palabra. Ese es del censo del año 2010, tengo entendido. Exactamente, supongamos que esa cifra sea cierta. La intendenta tendría que haber gestionado que le dieran más planillas, en vez de quedarse con la mera declaración de decir, no, me dieron solamente 110. Que hasta el día de hoy esas planillas no llegaron las que se canalizaron a través del gobierno de la provincia. Si la intendenta hubiese hecho las gestiones necesarias para tener más planillas, ¿por qué el gobierno de la provincia se lo va a prohibir? ¿Por qué se lo hubiese mermado? No tiene por qué hacerlo. Seguramente se lo hubiese hecho, pero claro, si nos quedamos con que no gestionamos más de lo que nos están dando... Usted dice que la pelea no suma. Usted dice que la pelea no suma. Si yo me enojo con usted... A ver, yo creo que siempre la discusión hecha con respeto, y cuando lo que se dice se lo dice con fundamento, es positivo.
Cuando no tenemos en cuenta esas dos condiciones, es más destructiva que constructiva. Le hago esta pregunta. Usted sabe que con los créditos Vida Digna yo he tenido por ahí algún cruce de percepción y también de no compartir algunas cuestiones políticas que se hacen casualmente con estos créditos, porque lo que ustedes realmente brindan, o lo que el gobierno en este caso brinda, es un crédito, no es un beneficio, ni una asistencia, ni un subsidio. Ahora yo le pregunto, ¿cómo tomaría usted, José Luis Pérez, mañana va al Banco Provincia de Córdoba, o a Macro, o cualquier entidad bancaria, y el gerente cita a todos los clientes para anunciar que a usted le va a prestar dinero para construir un baño porque usted no ha tenido la posibilidad económica de construir un baño y una habitación? ¿Cómo lo tomaría usted? Digo, que toda la gente lo exponga el gerente ante los clientes porque usted no tiene un baño. Y yo lo expongo a usted ante toda la multitud y la prensa porque yo le presto, no le doy absolutamente nada, le presto el dinero. ¿Cómo lo tomaría usted? Yo creo que si un gerente del banco o el director, supongamos el Banco Provincia, toma esa acción, al día siguiente está despedido. ¿Pero usted cómo lo tomaría como cliente? ¿Sabe por qué? Porque no está dentro de sus facultades hacer una cosa así. Está bien. El banco no está para hacer beneficencia, está para ganar dinero con la plata que presta. Entonces no podría hacer una cosa así. La acción social y yo no diría beneficencia, la acción social sí le corresponde al gobierno. Y más a nosotros los justicialistas, que sabemos muy bien lo que es la cuestión de la justicia social. Pero no me entiende la pregunta, yo estoy de la exposición porque el gobierno le está prestando ese dinero que la gente lo tiene que devolver. Exactamente. En este caso concreto, sí, hay una contraprestación que es la devolución del dinero. Pero fíjate vos cómo es la devolución del dinero. Del crédito, que son 20.000 pesos, sí, son cuotas no llegan a 200 pesos. No importa, mensual. pero la gente lo devuelve. Y en algún caso, en algún caso, cuando el asistente social verifica que hay condiciones que están de la indigencia para abajo, no tiene el deber de devolución. ¿Cuántas veces nos hemos quejado como sociedad de que a distintos niveles existe un festival, casi un derroche de planes sociales, que no reciben ninguna contraprestación o que el beneficiario no tiene una contraprestación a su cargo? En este caso, por lo menos se está buscando que el beneficiario, amén de tener una mejora habitacional, que no va a ser definitiva, pero por lo menos un paliativo, tenga la conciencia de la devolución del dinero. No creo que sea malo. No me contestó la pregunta. ¿Y cuál es tu pregunta en específico? ¿Cómo se sentiría usted si yo le presto un dinero para que usted me mejore su casa y me la tiene que devolver? Que yo lo exponga ante la prensa y la gente. La gente toda. ¿Desde el punto de vista de bancario me está diciendo porque vos? El cheque es del banco, no se lo presta el gobierno. El cheque que me da el gobierno, yo voy al Banco Provincial. Sí, seguro, se canaliza a través del banco, pero el dinero es provincial. El dinero provincial no es dinero del banco, ¿eh? El dinero sale de las partidas del presupuesto provincial. Está bien. No es dinero que le pertenezca al banco. Pero no me está contestando la pregunta. Es que, Chirola, disculpame, con todo respeto, no está bien planteado. Porque no es dinero del banco lo que se está prestando. Es dinero de la provincia. Gobierno, yo le puse como ejemplo. Yo le puse un ejemplo al banco. Le puse un ejemplo al banco. Sí. En este caso, el gobernador o el funcionario que viene es el que otorga el dinero, hace el acto con los funcionarios provinciales, los funcionarios locales, y se hace la entrega del crédito a través de un cheque. A través de un cheque. Exactamente. Yo no sé si la gente estará tan conforme en el que se exponga para un préstamo de dinero. A eso quería llegar. ¿Vos me hablas de la exposición de la gente? Totalmente. Bueno, es otra cosa. A eso quería llegar. Esa era la pregunta. Si vos me estás diciendo, me cuestionás, que desde el gobierno se haga un acto público para otorgarle un cheque a la gente para que lo cobre y tenga este destino, ¿sí? Yo te lo acepto como crítica. Te lo acepto. Lo podemos discutir, será una cuestión que haya que verlo. Ahora, y esto no lo digo de manera justificativa, este es un mal que habría que revisarlo en toda la historia nacional. Porque qué político, cuando mirá, plantan una florcita y están trayendo todas las cámaras de televisión y hacen toda una pantomima. Te recuerdo, y para darte la razón en esto que vos me estás diciendo, que cuando yo era concejal, presenté un proyecto de ordenanza que lamentablemente fue canjoneado, donde decía que toda la obra pública que realizara el gobierno municipal tuviera la leyenda obra hecha por el pueblo de Villa Dolores. Para que no figurara el nombre de ningún intendente. Para que ningún intendente ni ningún funcionario incurriera en la búsqueda del bronce eterno, como muchos lo están haciendo. Te vuelvo a decir, lamentablemente ese proyecto fue cajoneado. Es muy buena medida, José Luis. ¿Sabes por qué? Porque me parece que no se debe usar a la gente como rehén o como clientelismo. Ni tampoco exponerlas en su dignidad de situación vulnerable. En ese sentido, a eso quería llegar, es una cuestión que lo podemos discutir y hasta casi te digo que te doy la razón. José Luis, yo me pongo en el lugar de la gente y usted sabe que nosotros trabajamos muchas veces
nosotros trabajamos con la gente y no hacemos, porque yo tengo todas las posibilidades, radio, televisión, diario, para salir a decir que nosotros gestionamos un pasaje. Seguro, y no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, que estamos en esto, lo hacemos como vocación de servicio y trabajamos como comunicadores sociales sin buscar un beneficio social. Sí, mira, yo creo que hay una delgada línea, ¿no?, entre lo que es la publicidad de los actos de gobierno, que es un mandato constitucional, a lo que sería hacer política barata con la publicidad de los actos de gobierno. Quizás sea una cuestión de que haya que empezar a reglamentar que todas las materias vinculadas a la asistencia social no deberían tener un determinado tipo de publicidad. Sí, o por lo menos no exponer a la gente como vos estás diciendo. Es una cuestión que me parece vale la pena mucho se habla tratada. Hablando del 2019, mucho se habla de Oscar González. Y usted sabe que si no es Oscar González, yo alguna vez lo mencioné a usted cuando yo estaba en otra emisora, en otra radio, decía José Luis Pérez es una persona que ha demostrado proyección, trabajo, seriedad, responsabilidad. Pero ¿sabe qué decíamos con algunos colegas? A José Luis Pérez le falta ensuciarse los pies, salir a caminar a los barrios. ¿Se ha hecho ese análisis usted? Si usted quisiera ser un potable, por lo menos precandidato por Unión por Córdoba. Mira, si lo digo con mucho respeto. No, está bien, me parece muy bien. Estamos acá para hablar y discutir de lo que sea. Primero, déjame que te agradezca el concepto. Creo que me tenés más fe que mi vieja, por así decirlo. En segundo lugar, lo que vos estás planteando es una cuestión que es fundamental para cualquiera que pretenda ser candidato, y más a un cargo como el de intendente, que en las ciudades como nuestra tiene un contacto directo con el pueblo. Es una cuestión que lo venimos haciendo desde hace tiempo. Lo que pasa es que por ahí, como vos decías recién, no se publicitan o no llegan. Mira, yo siempre pongo como ejemplo, ¿no? Desde que el cardenal Bergoglio se transformó en el Papa Francisco, empezó a recibir innumerables visitas de políticos argentinos de todas las extracciones, de todos los partidos, menos de la izquierda, los demás fueron todos. Y vos te pones a ver, y esto para mí es una particularidad y la verdad que llama mucho la atención. Cuando eso lo publicitan en las redes sociales, vos ves que está la foto en donde su santidad aparece de espalda. O sea, el primer plano es el político interesado que lo va a visitar. Totalmente. Hasta en eso hemos llegado. Yo no quiero incurrir en ese tipo de cuestiones. No tengo prevista ninguna audiencia con el Papa, te aclaro. Pero no quiero incurrir en ese tipo de cuestiones. ¿Te ves como un potable candidato para el 2019? ¿Te gustaría? De hecho, ¿te gustaría? Mira, yo creo que como dolorense, nacido y criado en esta tierra, no podría tener un privilegio mayor que ese. Pero una discusión que creo que los justicialistas de Dolor todavía estamos lejos de darla. Hay que ser muy respetuosos de las decisiones partidarias, de las discusiones que se puedan dar entre no solamente los dirigentes más encumbrados, sino también las bases, los afiliados y simpatizantes, cuya opinión también hay que tener en cuenta. Pero yo creo que esa no es la discusión que ahora los justicialistas de Villa Dolores nos tiene que distraer. Creo que tenemos que profundizar el trabajo que se está haciendo, hacer las autocríticas que tengamos que hacer. Estamos en el tiempo preciso para hacerlo, y tenemos que seguir profundizando la tarea partidaria. Después la ciudadanía va a elegir, ¿no? Bien, 2 preguntas cortitas para 2 respuestas cortas. ¿Cómo ves la ciudad en este año y pico de la gestión de Gloria Pereira? Mira, yo creo que la gestión de la intendenta, teniendo en cuenta la situación generalizada que existe, ¿no?, en donde no hay grandes caudales de dinero para gastar o para invertir o para realizar obra pública, está haciendo el ABC de todo intendente, ¿no? Que es tratar de estar cerca del vecino, hacer obras más, quizás de no tanta envergadura, más pequeñas, pero que al vecino traten de llegar y traten de mejorarle su calidad de vida. Hasta ahí te digo que es una gestión aceptable. Prolija. Bien. Te lo puedo decir, te lo puedo definir de esa manera. Pero claro, cuando vemos estos problemas con el Consejo Deliberante, cuando vemos que hay problemas con sus funcionarios, cuando vemos que su propia fuerza política está un tanto resquebrajada, ahí encontramos la pata más flaca de su administración. Y yo me acuerdo que antes de asumir la intendenta, yo decía, va a ser muy difícil para la intendenta escribir una historia nueva cuando los protagonistas vienen siendo los mismos desde hace varios años. Cuando vos tenés el mismo elenco, con el mismo guión, es muy difícil que te salga una obra distinta a la que ya protagonizaste. Y me parece que eso está sufriendo ahora la intendenta.
Antes de irme, si me permitís, Sí, sí. quiero mencionarte 3 proyectos más Dale. que en la Comisión de Reforma Política ya se transformaron en ley a Ujú. partir del año pasado. Uno tiene que ver con el reordenamiento del calendario de elecciones. Ujú. Cuando el gobernador fije la fecha de elección, Sí. todos los intendentes y jefes comunales que no tienen carta orgánica tienen una franja de 60 días, 30 antes y 30 después, Bien. para colocar el llamado de elecciones, la Para elección. que no sea como lo que pasó, digamos. Como fue el año pasado, el 2015, el anteaño pasado, sí, sí. donde teníamos una elección en cada pueblo de la provincia, Era- cada domingo, era un absolutamente tormento, ¿no? desgastante para la gente. El voto joven a los 16 años para las Ujú. elecciones provinciales, unificándolo con el criterio En algún momento nacional, vamos a hablar de eso también. con todo gusto. Y también te mencioné los sistemas electrónicos de votación. Y también se ha reformado la ley 8102, que es la que regula la vida administrativa de comunas y municipios, para que los intendentes y jefes comunales se les ha suprimido, digamos, esa reelección indefinida Sí, que venían teniendo. Este mandato, el actual 2015-2019, es considerado primer mandato, Y uno pueden más. ir por uno más, y para ir a otro tienen que dejar pasar uno para recién bien. volver a ser candidato. José Luis, bueno, la verdad que es interesante hablar con vos porque podemos hablar tranquilo de cualquier tema. La verdad que sos un tipo profundo. Tenemos agenda abierta. Exactamente. Y bueno, creo que también cuando hablamos de los jóvenes, a mí me preocupa mucho. Me preocupa mucho porque en realidad veo un país que está dividido, un país que o estás de este lado o estás del otro, un país que no hemos aprendido, me parece que en estos 30 y pico de años de democracia, a convivir en democracia, no hemos sabido respetar las instituciones. Si somos oposición, no sabemos sumar, sino hacer la contra para que el otro le vaya mal, y así sucesivamente. Entonces, en este análisis digo, al joven no le estamos dando una perspectiva, si se quiere, de un ejemplo para que se pueda involucrar sanamente en la vida política. A mí me preocupa porque en realidad no son buenas o no son buenos los antecedentes que tenemos en nuestro país, y ojalá que se pueda hacer un giro para que la educación, la cultura también sean elementos fundamentales para que esto pueda cambiar definitivamente y el joven tenga otra perspectiva de lo que viene, ¿no? Sí, sin duda, Ariel, que los ejemplos que se vienen dando desde un tiempo largo, esta parte, sí. no son los mejores. Pero yo creo que hay una cuestión que es fundamental para que esta situación generalizada pueda cambiar: la participación de la gente. Uh-huh. Si no participamos, estamos condenados a tener la misma clase dirigencial bastante mediocre que en muchos sentidos estamos teniendo. Estoy hablando no solamente de la clase política, sino de la clase empresarial, de la clase sindical, de toda la clase que tiene responsabilidad social dentro del tejido de la comunidad. Y tampoco, cuando hablo de participación, estoy diciendo que cada vecino arme un partido político para ir a elecciones. Estoy hablando de inmiscuirnos en la cooperadora de la escuela, comprometerse, inmiscuirlo en el club de barrio para ver qué está pasando, llegarse al centro vecinal y ver qué podemos aportar. Pequeños granitos de arena que son pequeños aportes que, sumados en conjunto, pueden llegar a cambiar la cuestión. Está muy bien. Ojalá que esto suceda, y ojalá que, la verdad que tenemos una crisis importante en esto y creo que nos merecemos salir adelante todos juntos. Seguro. Como debe ser. Nos merecemos tener un país digno de ser vivido. Mucho mejor, porque tenemos todo, José Luis. Absolutamente. Tenemos todo. Quiero agradecerte. Seguramente en otra entrevista vamos a seguir profundizando cosas que hacen a la vida institucional, a la política, a este andamiaje que también tiene la ciudad de Villa Dolores. Agradecerte, felicitarte por tu entrega, por tu profesionalismo, y bueno, ojalá que mejoremos de a poco tanto en la ciudad, la provincia y en el país. Ojalá, es un deseo compartido. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, el doctor José Luis Pérez, en esta visita rica, pudimos hablar de varias cuestiones. Seguramente en otro momento vamos a profundizar a la cuestión, a la realidad de que nos pasa obviamente en la ciudad, en la provincia y en el país. Pausa comercial y regresamos.